nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía, en la que todavía seguimos celebrando con alegría y con gozo la fiesta de la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor, cerca ya de los días, del día de la Epifanía, de los Reyes Magos, que celebraremos próximamente. Un saludo muy cordial a todos aquellos hermanos nuestros que a través de Canal 13 Televisión se unen también a nosotros en esta celebración eucarística. Y ahora, en un momento de silencio, nos reconocemos pecadores y pedimos perdón al Señor. Palabra eterna del Padre, por la que todo ha venido a la existencia, Señor, ten piedad. Luz verdadera que has venido al mundo y a quien el mundo no recibió, Cristo, ten piedad. Hijo de Dios que hecho carne, has acampado entre nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que por el feliz alumbramiento de la Santa Virgen has hecho que en tu Hijo la humanidad no quedara sometida a la condena. Concede a quienes hemos recibido el ser criaturas nuevas, vernos libres del influjo del antiguo pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo, como Él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Al Señor, que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. En muchas ocasiones habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: «¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Todos estos días estamos leyendo como primera lectura la primera carta del apóstol San Juan. San Juan hace siempre una distinción o una diferenciación entre el mundo, que para él significa los valores negativos. Otras veces sabemos que al mundo se le alaba y se le dice que el mundo es bueno, pero no. San Juan, para él, el mundo, los valores del mundo son los valores negativos, los valores del mal. Y entonces no viene a decir a los cristianos: vosotros habéis encontrado el bien, vosotros habéis encontrado a Jesucristo, que es justamente el que nos transmite los valores del bien, los valores de la justicia, los valores de la paz, el reino de Dios en definitiva. Y así vamos leyendo un día tras otro estos fragmentos de la primera carta del apóstol San Juan. Y hoy empieza diciendo que nadie nos engañe. Quien obra la justicia es justo como Él es justo. Él se refiere naturalmente a Jesucristo. Él es la justicia y el que le sigue tiene necesariamente que ser justo. Quien comete el pecado es el diablo, es el signo del mal, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios, dice Juan, se manifiesta para deshacer las obras del diablo. Y por lo tanto, nosotros, los seguidores de Cristo, no podemos cometer pecado. Es decir, nos hemos adherido a Jesucristo, que es el bien, que es la pureza. Por lo tanto, el pecado es la impureza y el pecado es aquello que es consecuencia de las obras del diablo. En esto se reconoce, dice Juan, los hijos de Dios y los hijos del diablo, el que obra el bien y el que obra el mal. Y añade, para finalizar este fragmento que hoy hemos leído, dice: todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Es decir, pone esa apostilla última como diciendo, es que el seguidor de Cristo, el que no peca, necesariamente tiene que amar al hermano, porque en el amor al hermano es donde se manifiesta el amor de Dios y el amor de Jesucristo. Que somos débiles y somos frágiles y somos vulnerables y pecamos. Ahí está la gracia del Señor, que nos ayuda a levantarnos, que nos ayuda a decirnos: tú estás llamado a la reconciliación definitiva con el Padre, estás llamado al reino de Dios y en consecuencia no debes pecar, a pesar
de nuestra debilidad. ¿Y qué es lo que nos encontramos en el Evangelio de este día? Ya Jesús va a empezar su vida pública. Ya no es el niño que estamos celebrando estos días, recién nacido, débil, vulnerable también, como todo niño pequeño. Ahora ya no. Ahora Jesús va a empezar su vida pública. Y para eso necesita una serie de personas que le ayuden en su misión. Y va caminando, y entonces Juan el Bautista, que está, dice el Evangelio de hoy, que está con 2 de sus discípulos, y les dice al ver pasar a Jesús: este es el Cordero de Dios. Y los discípulos que oyen eso, que estaban pues esperando la llegada del Mesías, se van inmediatamente detrás de Jesús, claro. Y al contrario de lo que vemos en los otros evangelios, que parece que es Jesús el que los llama, que la iniciativa es de Jesús, aquí no. Aquí son ellos los que obedecen de alguna manera a Juan el Bautista y se van detrás de Jesús. Y la pregunta, una vez que Jesús ve que le siguen, la pregunta que hace Jesús y que nos hace a todos: ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, ¿dónde vives? Van al encuentro de Jesús. Ellos tienen ya esa fe que les ha transmitido Juan el Bautista y que les hace esperar al Mesías de forma inmediata. Y cuando le señala: este es el Cordero de Dios, inmediatamente esos 2 discípulos se van detrás de Jesús. Y Jesús les pregunta eso: ¿qué buscáis? Y eso mismo nos pregunta también a nosotros: ¿qué buscamos en Jesús? ¿Buscamos, como dice la primera lectura, el bien, la justicia, el reino de Dios? ¿O por el contrario, buscamos el asegurarnos, el quedarnos satisfechos? No. Venid y veréis. Y van y se quedan el día con Jesús. Y Juan, que normalmente, digamos que puntualiza mucho lo que dice, se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10. La hora 10 en aquel ambiente es el símbolo de la plenitud. El 10, la plenitud de Dios. Era la hora 10. Encontraron en Jesús la plenitud. Aquello que buscaban con anhelo, con ahínco, y lo encuentran. Lo encuentran en Jesús y, como dice Juan, encuentran en él la plenitud. Y es Andrés, el hermano de Pedro, era uno, dice, de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Ahí hay ya una primera confesión de fe. Hemos encontrado al Mesías. Es una confesión de fe. No dice: hemos encontrado a Jesús, que nos lo ha señalado Juan. No. Reconoce ya que es el Mesías. Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y cuando Pedro o Simón llega hasta Jesús, entonces es cuando Jesús ya desde el primer momento le dice: tú vas a ser la roca, la piedra. Tú vas a ser, a partir de ahora, Cefas, que significa Pedro. Y Pedro se va a convertir, desde el primer momento de la predicación de Jesús, se va a convertir en la piedra, en la roca, en el fundamento
de todo lo que Jesús nos va a transmitir. Y así se convierte en el cimiento de la comunidad cristiana, en el pilar fundamental de la comunidad cristiana. Ese va a ser Pedro, que va a tener continuidad en los papas que a lo largo de la historia les siguen a él, significan precisamente la continuidad de Pedro en nuestra comunidad. Como veis, estas palabras de Juan, que están invitándonos constantemente, por una parte en su carta, a decir que sois hijos de Dios, que sois criaturas nuevas, que lo vuestro ya es otra cosa, que no sois del mundo, que no podéis seguir los valores del mundo, tenéis que seguir los valores de la fe. Eso nos lo dice todos estos días en la primera carta. Pero hoy en el Evangelio ya vemos cómo Jesús elige a esos dos primeros discípulos para que sean testimonio y para que sean los pilares de la futura comunidad cristiana que nos transmite la fe, nos transmite el Evangelio, nos transmite la justicia, en definitiva, nos transmite el reino de Dios. Al celebrar ahora la Eucaristía, lo que hacemos es actualizar precisamente toda esa herencia que hemos recibido de los primeros apóstoles. La herencia que no es otra cosa que la fe en Jesucristo como Salvador, como Mesías, como aquel que nos acerca al reino de Dios. Oremos al Señor. Por la Iglesia, para que, como Juan, sepa indicar a Cristo a los hombres de nuestro tiempo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la justicia, la paz y la prosperidad de todo el mundo, para que el don que recibimos en el tiempo se convierta en premio de eternidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren, para que encuentren consuelo en el misterio del nacimiento de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las familias de nuestra comunidad, para que aprendan a recibir a Cristo, acogiéndolo en los pobres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Muéstranos, Señor, tu bondad, tu misericordia y tu fidelidad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos,
para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe, lo alcancemos por el sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él, hoy resplandece el maravilloso intercambio de nuestra redención, porque al asumir tu verbo nuestra debilidad, no solo asume dignidad eterna a la naturaleza humana, sino que esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando, llenos de alegría, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te damos gracias, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos Alejandro y Claudia y a los difuntos de la familia Delgado Gallego. A ellos y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, todos juntos, como hermanos, nos vamos a dirigir al Padre con la oración que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Nos saludamos deseándonos la paz unos a otros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo nuestro Señor, nacido de María Virgen, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén.
Oremos. Oh Dios, que llegas hasta nosotros al participar en tu sacramento, realiza en nuestros corazones el efecto de su poder para que al recibirlo nos haga dignos del don que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Y rezamos la oración del Papa ante la pandemia, cuyos contagios se multiplican cada día, y vamos a pedir al Señor por medio de la Virgen. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, Virgen gloriosa y bendita. Así terminamos. Podéis ir en paz.